Amós, capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, aquí el Señor nos habla acerca de lo que es un profeta, o la importancia del profeta. Como dice el Señor, dice que todo tiene una razón. Por ejemplo, aquí él habla de una trampa. Por ejemplo, una trampa se acciona, una porque hay una presa, y dos porque hay un cazador. Es decir, no es nada más, o no es un hecho que se da por casualidad, o un hecho que no fue planeado. Todo es por una causa. Si cae una ave es porque hay un cazador. Así también el que haya profetas es por una razón. Es decir, Dios tiene profetas. Y como dice el Señor, un profeta habla porque Dios ha hablado. El que es pues verdadero profeta. Si un profeta habla, no es porque quiera, o nada más habla despropósitos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dicen profetas y sí hablan puro despropósito, pero para con el Señor no. ¿Por qué? Porque un profeta es un hombre instituido por Dios. Es decir, Dios ha destinado a ciertos hombres con esa función. Y si el Señor ha llamado profetas, es por una razón. Y la razón aquí lo dice el Señor. Si el Señor ruge, si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Es decir, un profeta está puesto ¿para qué? Para que dé el mensaje del Señor. Para que la gente escuche lo que Dios habla. Esa es la razón por la cual el Señor ha instituido profetas. Es decir, no es nada más para que el hombre se engríe o se enaltezca, o para que el hombre pueda ostentar un título, un lugar de eminencia. Esa no es la razón.
Aquí el Señor nos hace ver cuál es esa razón. Que sea escuchada la voz del Señor entre los hombres. Vamos a seguir leyendo, vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Dice la Escritura: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. 5:22. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver todavía más, ahora es que más profundo, cuál es su razón por la cual Él ha puesto profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, de un principio, cuando el Señor los sacó de Egipto, cuando el Señor los llevó al monte, fíjense, dice que ellos escucharon la voz de Dios audible. ¿Qué pasó? Pues todos se atemorizaron. Hubo terror del pueblo. Hubo tal temor que el pueblo le dijo a Moisés: dile al Señor que ya no hable con nosotros. No vaya a ser que muéramos. Porque ¿cómo el hombre va a escuchar la voz de Dios y va a vivir? Y el Señor que le dijo a Moisés: diles que en todo lo que han dicho hacen bien. Hacen bien, dice, así que, dice, yo te voy a dar todos los mandamientos que les vas a decir. Dice, y ojalá y me temieran así todos los días de su vida, para que les fuera bien. Y fíjense, la orden que el Señor le dio a Moisés: les vas a hablar todos los mandamientos que yo te voy a dar.
y no se van a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, la razón por la cual el Señor se comunica con el hombre precisamente es para indicarle cuáles son sus estatutos, cuáles son sus órdenes. Porque Jehová Dios, es Señor. Es decir, Él no es hombre, Él no es creación, Él es el creador. Por lo tanto, a Él se le debe obedecer. Y ahí el Señor le hace ver a Moisés, y les vas a decir que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, el propósito de que Dios haya puesto profetas es eso, que el hombre sepa cuáles son los estatutos del Señor, cuál es la forma en que deben de vivir. Y lo hace así, ¿por qué? Porque el hombre que escucha al Señor debe morir, va a morir. Porque como dijo el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Así que ningún hombre puede escuchar la voz de Dios audible. Y esa es la razón por la cual el Señor ha instituido profetas. ¿Por qué? Porque el Señor, como Él dijo, yo he escuchado al pueblo y hacen bien. ¿Cuál era la petición del pueblo? Que sea Moisés el que se acerque a Dios. Que Moisés oiga la voz de Dios y que le comunique al pueblo cuáles son esas órdenes. Y esa es la función de un profeta, hablar en nombre del Señor. De tal manera que un profeta, ese es un mensajero. Un profeta no puede hablar lo que se le antoje o lo que considere. Un profeta es un mensajero. Eso es, vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 22:6. ¿Por qué? Porque hay muchos que se dicen profetas y andan hablando lo que en su corazón sienten o lo que en su mente divagan. Y todavía quieren que Dios avale lo que ellos dicen. Quieren que Dios los respalde. Piensan que Dios está comprometido a hacer lo que ellos están diciendo. Y eso no es un profeta. Un profeta no es Señor para decir quiero que se haga esto como si Dios estuviera a su capricho. Como dijo el Señor, yo no los envié y ellos profetizaban. Mucha gente así, ni son enviados, ni Dios les ha dicho nada, ni les ha revelado, pero ellos corren a profetizar. Corren a hablar en nombre de Dios. Esos no son profetas. Un profeta es mensajero. Por lo tanto, todo lo que habla o todo lo que hable es porque Dios lo ha hablado. Y como dijo el Señor ahí, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Le dio todos los estatutos y dijo, y no añadió más. Es decir, ya dijo lo que se tenía que decir y ya no se va a añadir más. Vamos aquí en Apocalipsis 22:6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo,
de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por ejemplo, aquí el apóstol Juan, él era un profeta del Señor. ¿Cómo Juan recibió la revelación de Dios? Pues aquí el profeta dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó. ¿Y de quién lo oyó? ¿De quién lo vio? Dice: del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, así también los profetas, la revelación la recibieron por medio de ángeles. Es decir, no es que ellos hayan visto a Dios mismo y se les aparezca. ¿Por qué? Porque como está escrito, que el hombre no puede ver a Dios. Y es por eso que el Señor también envía ángeles. Así que los profetas también tuvieron que recibir la revelación por mano de ángeles. Es decir, no escucharon a Dios directamente. Por eso aquí el Señor, en otra escritura, cuando Esteban le dice al pueblo: ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. Entonces asimismo los profetas también la revelación la han recibido por medio de ángeles. Y sea que un ángel o un profeta, ambos son siervos de Dios. Como dice la Escritura, enviados a favor de los que van a heredar la salvación. Es decir, ni un ángel ni un profeta son señores como para hablar lo que es su voluntad o dar órdenes. No, porque el único digno de dar órdenes es el Señor Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Juan dice que él se postró a los pies del ángel. Y el ángel le dijo: no te postres ante mí, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel solamente era un sirviente enviado por el Señor, enviado con un mensaje en específico. Y asimismo Juan era también siervo de Dios, es decir, los dos eran sirvientes. Por lo tanto, ni uno de los dos se debía obediencia. Pero la obediencia se le debe a Dios. Por eso ahí el apóstol Juan escribe y dice y asegura: yo, Jesús, envié mi ángel para darles testimonio de estas cosas.
Y abajito dice, y el que da testimonio de él dice, ciertamente vengo en breve. Así que, aunque Juan escribió el Evangelio o este libro de la Revelación, y no nada más Juan, todos los que escribieron, que todos los profetas antes de él, de esta fue la manera en la que escribieron. Es decir, primero se les tuvo que haber revelado y después se les dio la orden de escribir, así como Moisés, a Moisés se le dio la orden de qué decir, y también se le dio la orden y no le vas a añadir. Y aquí al profeta Juan, el Señor, fíjense, el Señor mismo dice, ya nadie le va a añadir y nadie le va a quitar. Por eso es de que después de Juan, del apóstol Juan, toda revelación que haya sido dada es mentira. Que si alguno dice, no, es que se me apareció un ángel y me anunció otro evangelio o me dio nuevas órdenes, pues esa persona es mentirosa. Esa tal persona es un falso profeta. ¿Por qué? Porque si fueran profetas entenderían que esto es una orden, que ya nadie le va a añadir, ya nadie le va a quitar, ya la revelación ya se dio. Y se dio con un propósito de que el hombre sepa cuáles son las órdenes del Señor Jesús. Y que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, que ni le quite ni le ponga. Esa es la razón por la cual Dios instituyó profetas. Es decir, no es como hoy muchos se quieren atribuir, soy profeta, y empiezan a hablar y a bendecir y a maldecir, como si Dios los fuera a obedecer a ellos, como si Dios estuviera a su disposición. No es así. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3, dice la palabra: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir?
Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después que de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Fíjense, por ejemplo, aquí hablando del rey Saúl. El rey Saúl, él, fíjense, dice que había desobedecido a Dios. ¿En qué lo desobedeció? Pues lo desobedeció en muchas cosas. Saúl fue rebelde a Dios. Es decir, el profeta Samuel, fíjense, el profeta Samuel hablaba en nombre de Dios. Es decir, él le daba las indicaciones que él debía de hacer. Y se las daba por medio de Samuel. Y Saúl desobedeció muchas veces la voz de Dios, que le daba por las órdenes que Dios enviaba por medio de Samuel. Aquí en específico habla de una orden que Dios le dio a Saúl. Y esa orden fue: ve y destruye a Amalec. Porque así estaba escrito, que Dios ya no iba a perdonar a Amalec por haber atacado al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Fíjense, el pueblo de Israel iba recién saliendo de la esclavitud, y Amalec lo atacó por la espalda. Así que el Señor dijo que él iba a destruir a Amalec. Así que cuando el rey Saúl fue rey, el Señor le dio esta orden. Le dijo: vas a ir y vas a destruir a Amalec. No te vas a apiadar ni de viejo, ni de mujer, ni de niño de pecho. Vas a matar a animales, todo lo de Amalec lo vas a destruir. Y el rey Saúl desobedeció. ¿Por qué? Porque perdonaron lo mejor de los rebaños.
Incluso al rey de Amalek no lo mataron. Y el Señor se molestó con Saúl. Y no solamente lo molestó, sino que lo abandonó. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿cuál es la intención de que Dios le hable al hombre? Otra vez lo vuelvo a repetir, que el hombre sepa las órdenes de Dios. Y ahora, ¿para qué el hombre va o quiere saber las órdenes de Dios? Si no es para obedecer. Porque muchos escuchan el consejo de Dios y hasta dicen, no, pues es un consejo. No es a fuerzas que lo obedezcan. Yo he escuchado a mucha gente que dice así. Un consejo no es para obedecerse. Para con Dios todo lo que Dios dice son órdenes, son leyes que sí se tienen que obedecer. Y Saúl era en vano que él escuchara la voz de Dios por medio de Samuel. ¿Por qué? Porque ¿de qué servía si él no obedecía? Todo lo que se le decía se lo echaba tras las espaldas. Dicen en el mundo, te entra por un oído y te sale por el otro. Eso es lo que hacía Saúl. ¿De qué servía que consultara a Dios si siempre desobedecía? Así que el Señor lo desechó y se apartó de él. Entonces, fíjense, ya en esta ocasión dice que Saúl se vio atemorizado porque estaban acampando sus enemigos contra él. Y dice que él consultaba a Dios, dice ya al Señor ya ni le respondía ni en sueño, ni en Urim, ni por profeta. Es decir, quieren consultar a Dios. ¿Cómo el Señor les va a hablar? Pues por medio de los profetas. Esa es la manera por la cual el Señor habla a los hombres. Pero muchos hombres rechazan la palabra de Dios, rechazan a los mensajeros de Dios. Y ya cuando se ven en el problema, así como ahora sí quieren que Dios les responda. Pero no, ya el Señor ya se había apartado de Saúl. Así que Saúl, fíjense, en su desesperación, vuelve a desobedecer otra orden del Señor. Y va a consultar a una adivina. Ahora, ¿por qué Saúl fue a consultar a esta adivina? No es que Saúl confiara que esa mujer le fuera a responder. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que Dios habla por medio de los profetas, no por medio de los adivinos. Los adivinos son mentirosos, son charlatanes, esos son. Saúl en su desesperación quería escuchar a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel sí, Dios le hablaba a Samuel. Y no es que la mujer tuviera algún poder. La misma mujer en ese momento se sorprendió. La misma mujer en ese momento no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque la mujer podía hacer subir a los muertos. Pues no, nadie tiene ese poder. Ni de hablar con un muerto. Ya el que está muerto ya nada sabe. Y solo Dios tiene esa potestad. Por eso esta mujer, al ver a Samuel, que dijo, vienen dioses. Aún en su ignorancia, esta mujer ni siquiera, ya ni se acordó que era Samuel, dijo, vienen dioses. Y Saúl sabía eso, que esa mujer no tenía ningún poder. Él mismo echó fuera a todos esos adivinos. Él mismo prohibió la adivinación. En todo caso, Saúl hubiera dicho, no, pues que la adivina me hable en nombre de Dios. Pero no fue así. Él quería escuchar a Samuel. ¿Por qué? Porque solamente por medio de los profetas es que se puede escuchar a Dios. Solamente por medio de un profeta es que alguien puede consultar al Señor. Vamos a seguir leyendo.
Vamos a Levíticos 17:1. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degolle buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y santifiquen ellos sacrificios de paz, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Fíjense cómo empieza esta escritura. Dice: habló Jehová a Moisés. Es decir, todas estas reglas, leyes, no fueron cosa de Moisés, no fueron imaginación de Moisés o imposición de Moisés. Por eso el Señor dice: habló Jehová a Moisés. Es decir, fue una orden del Señor. Y aquí podemos ver cómo se debe comportar un siervo de Dios. ¿Cuál es la fidelidad que un siervo de Dios debe demostrar al Señor? Por eso el Señor da testimonio en Hebreos. Dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios respecto a lo que se iba a decir. Es decir, Moisés jamás se le ocurrió imponer algo que a él se le ocurriera o que él quisiera. Jamás. Todo lo que habló Moisés fue mandamientos del Señor. Y aquí el Señor le hace ver al pueblo: todo aquel que sacrifique lo tiene que hacer en la puerta del tabernáculo. Nadie puede sacrificar en otro lugar.
Es decir, la orden del Señor era: hay un lugar para esto. El tabernáculo no se erigió también nada más porque sí, para que se vea bonito ahí entre el pueblo, no. Fíjense, el tabernáculo se erigió con ese propósito, para que el pueblo ahí fuera a llevar sus sacrificios, sus holocaustos. ¿Y para qué se derramaba la sangre? Ahí dice el Señor: para hacer expiación. Es decir, el hombre por sus pecados está alejado del Señor. Su sentencia es la muerte. Por lo tanto, alguien tiene que morir en su lugar para que el hombre viva, para que sus pecados sean perdonados. Se tiene que derramar sangre. Por eso dice el Señor: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, la paga por nuestros pecados es la muerte. Así que el Señor determinó que un animalito tenía que hacer expiación por la persona. Si es que querían si es que querían tener parte en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si no, ahí el Señor, la sentencia es esta: el que sacrifique en otro lugar va a ser cortado del pueblo. Es decir, ya no va a tener parte con el pueblo. Así que la ley se le dio al pueblo, pero también se le dio sentencia al que desobedezca. ¿No quieren obedecer? Pues hay una sentencia para el que no quiera obedecer. Y ahí la sentencia era bien clara: vas a ser cortado del pueblo si no te quieres someter. Igualmente el que coma sangre, porque dijo el Señor: la sangre yo se las he dado para expiación. ¿Por qué? Porque la vida de todo ser está en la sangre. Así que se les prohibió comer sangre. Dice, si es para consumo, por ejemplo, la persona, por ejemplo, si yo sacrifico un animal en el campo que es para mi consumo, lo que debía hacer con la sangre es enterrarla, cubrirla con tierra, no comérmela, no tomármela. Y el que lo hiciere, sea del natural o sea del extranjero, la sentencia va a ser cortado del pueblo. Es decir, no va a poder habitar entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, nada es inmundo en sí mismo. Pero para el Hijo de Dios todo tiene que ver con la obediencia a Dios. No puede el hombre habitar con Dios siendo desobediente. ¿Por qué? Porque el Señor, les vuelvo a repetir, Él es Dios. Él, como les he dicho en otras ocasiones, Él no pide de favor, Él ordena. Quiero yo tener parte con Dios, tengo que someterme, tengo que obedecer. No voy a yo querer tener parte con Dios y siendo un rebelde. Si es por la rebeldía que el hombre fue destituido de la presencia de Dios. Adán, ¿cuál fue el error de Adán y Eva? ¿Comer un fruto? Pues no, el pecado es la desobediencia. Que ellos desobedecieron una orden de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad ha sido excluida de la presencia del Señor por la desobediencia. Por tanto, todo aquel que se quiera acercar a Dios debe obedecer, sí o sí. Aquí no hay oportunidad para rebeldía, para obstinación. Por eso el rey Saúl fue desechado por rebelde. Así que, y un profeta es un mensajero. Un profeta da las órdenes de Dios. Y la intención es esa, que el pueblo o que el hombre se pueda acercar a Dios, pueda tener parte con Dios. Vamos a seguir leyendo. Aquí en Ezequiel 33:21.
Ezequiel 33, 21. Dice la Escritura: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Fíjense, aquí el Señor manda a Ezequiel, así como mandó a otros profetas. Es decir, ¿por qué habló Ezequiel? Porque el Señor le dio la orden. Esa fue la razón. Y Ezequiel no habló algo que fuera contrario a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, Él, como dice la palabra, Él no se niega a sí mismo. El Señor no dice un día sí y al otro día dice no. Por lo tanto, el Señor, si envía a una persona, nunca una persona enviada de Dios va a hablar algo que no sea conforme a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, aquí ahorita hablamos acerca de una ley, ¿no? En resumen, es la ley de no comer sangre. Y así como esta ley se dio muchas leyes, el Señor dio muchos mandamientos, los cuales se les ordenó al pueblo de Israel: los vas a guardar sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y se les dio la orden, pero también se les dio advertencia para todo aquel que desobedezca. Es decir, todo aquel que desobedezca va a haber un castigo. Y el Señor le hizo ver al pueblo por medio de Moisés
cuál iba a ser su castigo si ellos desobedecían. El Señor les dijo que iban a ser entregados a mano de sus enemigos y que iban a ser llevados cautivos hasta lo último de la tierra, hasta tierras lejanas. Fíjense, el Señor les advirtió desde un principio: si ustedes desobedecen, esto es lo que les va a pasar. Así como oímos que todo aquel que sacrificara algún sacrificio fuera del tabernáculo iba a ser cortado del pueblo. Es decir, se les dio la advertencia: no lo hagan porque va a pasar esto. Así, fíjense, el pueblo de Israel, el Señor les habla por medio del profeta Ezequiel y les dice: ustedes andan fornicando, andan adulterando, andan comiendo sangre. Bueno, aquí en específico hablamos de lo de comer sangre, ¿no? Es decir, eso de comer sangre no fue algo que Ezequiel se inventó o que él veía mal porque no le gustaba comer sangre. No, Ezequiel habló en nombre del Señor y el Señor les había advertido que no lo hicieran porque iba a haber castigo. Así que Ezequiel ahí les denuncia su rebelión. Fíjense, ustedes dicen: vamos a habitar la tierra, la vamos a heredar. Si ustedes andan comiendo con sangre, si la condición para habitar esta tierra es obedecer al Señor, la condición para que ustedes entraran a la tierra prometida es que ustedes no fueran como las otras naciones que el Señor arrojó delante de ustedes. Pero ustedes andan desobedeciendo y van a heredar ustedes la tierra. Dice el Señor: no, esta tierra va a ser desolada. No va a haber morador en esta tierra. Y van a conocer que yo soy Jehová. Es decir, ahí van a conocer que era verdad lo que se les había dicho. Como le dijo el Señor a Ezequiel: mira, van a venir a ti como si fueran pueblo mío, te van a escuchar, pero no van a obedecer nada de lo que les dices. ¿Por qué? Porque para ellos nada más eres una persona que, como una persona que canta bien, que habla bonito, pero en realidad se burlan de ti. Dicen: a ver qué palabra viene del Señor ahora, pero no obedecen. Dice: así que cuando viniere lo que se les ha dicho, y viene ya, van a saber que sí hubo profeta. Es decir, fíjense, así como el pueblo de Israel, hay mucha gente que se acerca a escuchar la palabra de Dios, que oyen la palabra de Dios, pero no creen, en su corazón no creen que sea palabra de Dios. Por lo tanto, no la obedecen. ¿Por qué? Porque no creen que hay mensajeros de Dios, no creen que hay profetas de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios la toman a la ligera, pensando que nada más es como un poeta que habla bonito, o un discursador, ¿cómo les llaman estos? Un arengador, como los políticos que hablan bonito. Pero como leímos al principio, el propósito de que haya profetas es de que se obedezca lo que el Señor está hablando. Ese es el propósito. El propósito no es de que ustedes se reúnan y hagamos una convivencia y pasemos un buen rato. Ese no es el propósito. O escuchar o que me hablen a mí cosas que me halaguen, cosas que me gusten. No, eso no. El propósito de un profeta es hablar los mandamientos de Dios, hacerles ver cuáles son los estatutos y también cuál es la sentencia para el que no obedece, porque hay sentencia para el que viola la ley, como dijo el Señor. Si el que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, debe morir irremisiblemente, es decir, ya sin derecho a perdón, a expiación. Dice: cuánto mayor castigo
pensarán que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Porque así está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense, si en aquel tiempo todos los que desobedecieron sin oportunidad de arrepentimiento debían morir, ¿cuánto más ahora? Que no es un sacrificio, que este pacto no ha sido sellado por sangre de animal, sino con la sangre del Hijo de Dios. El castigo es más severo, pero la gente lo ha tomado en vano la palabra de Dios. Y la han tomado en mano, ¿por qué? Porque hay muchos que se dicen profetas que hablan puras barbaridades, puros despropósitos, y se dicen profetas. Son como Elí. Fíjense, sus hijos que eran encargados del sacrificio andaban fornicando con todas las muchachas de ahí del pueblo. Y eso hacía que el pueblo menospreciara las ofrendas, menospreciara las cosas de Dios. Por lo tanto, el Señor le dijo a Elí: como tú no estorbaste a tus hijos, dice, ya tu casa no va a tener perdón ya. Toda tu casa es quitada del sacerdocio y ya no van a tener expiación. Porque tú no estorbaste a tus hijos. Y por su culpa el servicio a Dios era menospreciado. Y así muchos de esos se dicen pastores, profetas, pero no hacen más que poner en ridículo el nombre del Señor. Avergüenzan la obra del Señor. Y por lo tanto también el Señor da sentencia para esa gente. Dice el Señor: es imposible que los que un día fueron iluminados y recayeron sean otra vez perdonados. Esa gente ya también el Señor dio sentencias, y ellos, así como con Elí, ya no va a haber expiación para ellos, porque tendría que volver el Hijo de Dios a volverse a sacrificar por ellos, y Él ya no lo va a volver a hacer. Fue una vez y para siempre. Por lo tanto, una persona que ya conoció y vuelve atrás, ya no hay oportunidad. Tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 14:1. Como dice el Señor, tuvieron la heredad, pero de nada les aprovechó, de nada les sirvió. 1 Corintios 14:1. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabéis lo que has dicho. Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí el apóstol Pablo escribe acerca, fíjense lo que dice el apóstol al final: el que se cree profeta, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Es decir, el apóstol Pablo, ¿por qué escribió esto? Igual que el profeta Ezequiel, porque el Señor le dio mandamiento. Así que todo lo que aquí se escribió son órdenes, son mandamientos del Señor, que se tienen que guardar. Y se tienen que guardar no en una congregación sí y en otra no, en todas las iglesias. Es decir, todo aquel que se crea profeta o que se sienta espiritual, o vamos a, en general, todo aquel que se sienta cristiano, que diga que es cristiano, deben obedecer esta ley. ¿Por qué? Porque no son opiniones, son leyes del Señor.
Por eso el apóstol Pablo lo aclara, estas son órdenes de Dios. Y el que no esté de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? Porque es ignorante, porque no conocen al Señor. Porque es mentira que sean profetas, es mentira que sean maestros, es mentira que sean cristianos. Porque la fe que nosotros profesamos es que Jesucristo es el Señor. Es decir, que todo lo que Cristo dijo para nosotros es ley. Todo lo que el Señor ordenó por medio de sus siervos. Por lo tanto, estas son leyes de Dios. Y acerca de la profecía, el Señor nos hace ver que la profecía es un don espiritual de Dios. Por lo tanto, debe ser recibido de Dios. Dice el apóstol Pablo, pidan en oración poder interpretar lenguas. Hablando del don de lenguas, también es otro don de Dios. Pero un don de Dios se pide en oración. Es decir, no puedo yo tomar esa honra por mí mismo, como está escrito. Nadie toma eso por sí mismo. Sí, uno le puede pedir al Señor, Señor, dame un don. Pero depende del Señor a quién lo da. ¿Por qué? Porque por eso uno pide esperando recibir. Pero depende del que da, depende al que se le pide, está en el dar. Así que el don de Dios, de la profecía, depende de Él a quien dárselo. Por eso aquí el Señor hace ver, ¿y de qué sirve que yo hable si no tengo revelación? Si no tengo profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es ese don que el Señor le da a los hombres para comunicarse a los hombres. Y el fin de ese don es de que ustedes sean enseñados. Ese es el fin de ese don. Que ustedes sean edificados. Que ustedes sepan cuáles son los mandamientos de Dios. Porque ese es el fin de la profecía. Que ustedes conozcan qué es lo que el Señor ha hablado. Cuáles son sus órdenes. Por lo tanto, el que habla, dice el Señor, debe hablar con revelación, debe hablar con ciencia, con doctrina. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que hablo lo debo de hablar con el conocimiento, es decir, conociendo de lo que estoy hablando. No hablar por hablar. Si yo hablo es porque conozco, porque he sido adoctrinado, es decir, tengo doctrina. Y por lo tanto yo enseño con el fin de que ustedes también tengan la misma doctrina, la misma enseñanza, las mismas costumbres, la misma manera de pensar. Ese es el fin. Por lo tanto, un profeta no puede ser neófito. ¿Por qué? Porque por eso es profeta, porque fue instruido por el Señor. Porque el Señor lo instruyó y le dio indicaciones de qué debe de decir, qué debe de enseñar. Para eso es el don de profecía. Y el Señor ahí da mandamientos acerca de la profecía. Por ejemplo, los mandamientos en la congregación. Dice el Señor, cuando ustedes se reúnen, puede que haya varios hermanos con don de profecía. Es decir, a los que el Señor les revele su palabra. Así que si yo estoy en una congregación y una persona está enseñando, por ejemplo, yo en este caso que enseño, y hay otro profeta sentado, ese profeta puede hablar, pero tiene que esperar su turno. Es decir, si yo estoy dando una enseñanza, el hermano que también tiene el otro don, si también el Señor le reveló algo en ese momento que a lo mejor a mí se me pasó decir, o que pueda que yo esté diciendo algo errado,
el hermano se va a esperar a que yo termine. Una vez terminado, el hermano puede hablar. Y yo no puedo prohibirle hablar. Si es que yo también soy profeta. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, que yo no les puedo prohibir el hablar. Voy a juzgar con mis oídos si es de Dios o no es de Dios lo que está diciendo. Pero yo no le puedo prohibir. Y dice el Señor, y pueden hablar 1, 2, hasta 3. Es decir, esa es una ley de Dios. Por lo cual una persona que le prohíbe a otro el profetizar está desobedeciendo a Dios. Es un rebelde a Dios. Por ejemplo, el Señor habla de un hombre que en el Evangelio que no recibía a los hermanos porque le gustaba tener el primer lugar. Así hay gente que les gusta tener el primer lugar. Les gusta ser ellos los reconocidos y por eso no dejan que otra gente hable. Además, porque muchos enseñan falsas doctrinas. Y si una persona que sí es de Dios les habla, pues los va a reprender y los va a avergonzar. Por eso muchos no permiten que otros hablen, para no ser exhibidos en sus engaños. Otra ley, dice el Señor, la mujer no puede hablar en la congregación. Es decir, se le prohíbe a la mujer enseñar en la congregación. Y esto no es porque el apóstol Pablo fuera, dicen en estos tiempos, machista. No, es una ley de Dios. Y se tiene que obedecer. Por lo tanto, una congregación que permite que las mujeres enseñen o hablen, esa congregación ignoran la ley de Dios o son rebeldes, que es peor. Como dice el Señor, ignoran, pues ignoren. Eso da a conocer que no conocen a Dios. Es mentira lo que profesan. Ahora, si conocen la ley y la desobedecen, es aún peor porque son rebeldes a Dios. Entonces, aquí no es si quiero o no quiero. Por eso dice el Señor, la palabra no ha llegado nada más a ustedes. La palabra de Dios se ha dado en todo el mundo. Y así como se le dijo a Moisés, y se debe obedecer sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y como dice el apóstol Pablo, y así mando en todas las iglesias. Es decir, es una orden para todo aquel que profesa ser cristiano, para todo aquel que es hijo de Dios. Y el que de verdad es de Dios va a obedecer. El que no es de Dios va a ser rebelde. Y eso es lo que da testimonio de que no son de Dios, de que son mentirosos. Vamos a seguir leyendo. Aquí en Isaías 3:1. Dice la Escritura: ¿por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador? Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo.
Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que bajáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fíjense, aquí el Señor dice, yo voy a quitar de Jerusalén, dice, a los profetas, a los ancianos, al hábil orador, y les voy a poner muchachos. Es decir, todo aquel que tiene como enseñador a un neófito, porque cuando el Señor se refiere a muchachos, se refiere a gente inexperta, gente indocta, es decir, gente que no ha sido instruida. Fíjense, hay congregaciones donde apenas va entrando una persona nueva y ya es maestro. Ya al mes, al año ya son maestros. Otros tienen mujeres de pastoras. Esto es señal de que Dios se ha apartado de esa congregación. ¿Por qué? Porque ahí el Señor hace ver que esto el Señor lo permite por castigo a esa gente, para que se hagan violencia unos a otros. ¿Por qué? Porque todos siguen el mal camino, todos siguen su avaricia. Por eso cuando una congregación tiene gente así, por líderes, por pastores, esa es la señal de que Dios ya no está en esa congregación. Ya el Señor se apartó de ellos. Por eso ya no reciben palabra de Dios. Por eso ya no reciben revelación de Dios. Están como Saúl. Ya Saúl, por más que quería escuchar consejo de Dios, ya no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él había sido rebelde y Dios se apartó. Y hay mucha gente así que se ha rebelado y se han rebelado y Dios termina por apartarse de ellos. Y por eso es de que ahora hay tantas congregaciones que son gobernadas por gente neófita, gente principiante, gente ignorante, que ignoran las leyes de Dios. Y otros son, dice, mujeres se enseñorean de ellos. Por eso dice el Señor, pueblo mío, los que te enseñan te están engañando y tuercen tus caminos. Así que todo aquel que haya gente de esa enseñando, sepan que están siendo engañados. Y no hay margen de error aquí. Esto se les dice y se les dice con autoridad. Están siendo engañados. Aquellos que tengan mujeres por pastoras, por profetas. Por eso el apóstol Pablo aclara y dice, como también la ley lo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando algo que vaya en contra de la ley de Dios o vaya en contra de lo que los profetas han dicho. Y así todo el que es profeta debe de avalar o debe de hablar lo que ya está escrito, sin quitarle y sin ponerle. Y por eso sabemos que es profeta, porque no habla nada nuevo. Como decía el apóstol Pablo cuando fue a ver a Pedro y a los demás apóstoles, Pablo no fue a consultarlos. El apóstol Pablo fue
para hablar el evangelio, para ver si era el mismo evangelio que predicaban. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Nada nuevo me comunicaron, dando a entender que era el mismo evangelio, que no había nada diferente. No es que el apóstol quisiera oír algo nuevo, no, al contrario. Si no había nada nuevo es porque era el mismo evangelio. Por eso se dieron la mano en señal de compañerismo. Por eso es de que un profeta jamás va a hablar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y si lo hablan es porque son falsos, son mentirosos. Es porque son siervos del diablo que han entrado con ese propósito, para engañar, para pervertir la obra del Señor. Vamos a Oseas 4:1. Oseas 4:1. Dice la Escritura: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, porque con novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Desde aquí el Señor dice que el Señor contiende contra los moradores de la tierra. Es decir, el Señor está enojado y tiene pleito contra todos los hombres que moran en la tierra. ¿Cuál es la razón? Ahí dice el Señor, porque fornicación tras fornicación, adulterios, homicidios, hurtos se suceden. Es decir, porque el hombre hace lo malo delante del Señor, violan la ley de Dios. Ahora, ¿por qué violan la ley de Dios? Porque la ignoran. Muchos la ignoran. Pero fíjense, es peor
bueno, dice uno, los del mundo o la gente del mundo ignoran, aunque su ignorancia es voluntaria, porque no es que no hayan escuchado. Pero se supone que el pueblo de Dios debería ser diferente. Se supone que el pueblo de Dios, por eso es pueblo de Dios, porque ya no hace todas esas cosas. Porque ¿qué diferencia hay entre alguien que se dice ser hijo de Dios a alguien que no? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, pues todos somos hombres. El mismo que lo hizo a él también me hizo a mí. ¿Soy yo mejor que cualquier otra persona? Pues no. Pero sí debe haber una diferencia. La diferencia está en que el pueblo de Dios conoce la ley de su Dios y por lo tanto obedece a Dios. Pero como dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué sirve decir soy hijo de Dios si el conocimiento que tengo es falso? Si ni siquiera conozco cuáles son las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, mi conducta es igual o peor que los de afuera. Es peor que los que dicen, que los que no conocen a Dios. Por eso ahí dice el Señor, tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y después al griego. Es decir, para Dios no hay acepción. Si yo me digo hijo de Dios y hago lo mismo, soy peor aún, porque se supone que yo debería conocer la ley de Dios. Y si yo hago lo mismo que ellos, no me espero yo algo diferente a los que no son cristianos. Al contrario, dice el Señor, el pueblo sin entendimiento va a caer. ¿Por qué? Porque así el Señor va a castigar a todos esos sacerdotes o pastores o quienes sean que estén enseñando cosas que Dios no dijo, que estén enseñando a errar al pueblo de Dios, que lo estén llevando a un camino no bueno. De entrada, como dice el Señor, como tú ya desechaste mis mandamientos, yo también ya te he desechado del sacerdocio. Toda esa gente que se dicen pastores y desecharon el consejo de Dios, desecharon sus estatutos, Dios ya los desechó también a ellos, así como a Saúl. Por eso es de que ellos ya no enseñan la ley de Dios, porque Dios ya no les habla, ya no les revela. Así que el mismo destino que les espera a ellos, que es el infierno, también le espera a la gente que los escucha. Por eso dice el Señor, si pecó Israel, por lo menos no peques tú, Judá. Es decir, toda esa gente que está pecando, si yo tengo la verdad de Dios, la doctrina correcta, debo de apartarme de esa gente. Por eso dice el Señor, no vayas a Betel, no vayas a Gilgal. Apártate de esa gente rebelde. Se dicen cristianos, sí, pero no lo son. Y no lo son, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento. El que es de Dios conoce la ley de su Dios, porque escucha la voz del Señor por medio de los profetas. Así que el que no tenga el conocimiento verdadero de Dios, esa es la sentencia. Van a morir una muerte eterna, que el Señor le llama el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y no van a quedar exentos, aunque digan, no, es que yo soy ignorante o yo ignoraba. No, eso no va a ser excusa en el día del Señor. Vamos a seguir leyendo en 2 de Pedro 3:1. Dice la Escritura: amados,
Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que provienen del agua, y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Igual él lo que escribió fue orden del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Tengan memoria de las palabras que ya fueron dichas por los profetas y los apóstoles. Es decir, nosotros debemos de tener siempre en memoria y guardar en nuestro corazón las palabras que ya han sido dichas. Es decir, no debemos poner atención a nada nuevo, a algo que está de moda o a nuevas doctrinas. No. Aquí en el Evangelio ya no se permite nada nuevo. Ya todo fue dicho. Por lo tanto, debemos nosotros no dejarnos desviar, dice el apóstol, por los inicuos, por los injustos, por los indoctos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren interpretar esta palabra, pero la tuercen. ¿Y la tuercen por qué? Porque son indoctos. Es decir, no son gente instruida por el Señor. Es gente que no ha recibido la revelación de Dios. Y estas palabras, dice, tanto lo que ha dicho el apóstol Pablo como todas las demás escrituras, las tuercen. Y todo el que tuerza la palabra lo va a hacer para su propia perdición. Es decir, su destino va a ser perderse. No hay otra sentencia, va a ser la muerte eterna, el infierno, la oscuridad para siempre. Ser atormentados día y noche sin descanso por toda la eternidad. Esa va a ser su sentencia. Por eso, sabiendo eso, nosotros debemos tener cuidado
de malinterpretar las Escrituras o creer a alguien que está desviando o que está torciendo a su manera la palabra de Dios, o que está enseñando algo fuera de lo que ya ha sido dicho por los apóstoles, por los profetas. Debemos tener mucho cuidado y no ser arrastrados por su error, porque al final de cuentas eso es un error en el que ellos han caído. Y recordemos que todo el que siga sus enseñanzas se va a perder igual que ellos. Por lo tanto, nosotros no debemos ignorar la palabra de Dios. Y el que la ignore, dice el Señor, va a ser voluntariamente. ¿Por qué? Porque así como se difunde la falsa doctrina, también la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios. Pero como dice el Señor, muchos prefieren o han creído la mentira. ¿Por qué? Porque se complacen en la injusticia. Esa es la verdad. Les complace vivir fuera del orden de Dios. Porque al final de cuentas, el orden de Dios indica vivir de acuerdo a lo que Él ha ordenado. Y eso es lo que la gente no quiere: someterse, obedecer. Y nosotros debemos entender que todo lo que se dice o lo que se debe de decir en el cuerpo de Cristo son las órdenes de Dios, no la opinión de nadie. Al contrario, toda opinión debe ser derribada, todo argumento debe ser derribado, debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, ningún argumento aquí es válido. Lo único válido es la obediencia al Señor. Si el Señor lo dijo, es ley. Y no importa cuán lógico o coherente pueda sonar un argumento de hombre. Todo argumento debe de ser derribado y someterse a la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. Vamos a darle gracias.